Estamos con Beatriz Bragoni. Vamos a hablar de su libro sobre San Martín. Lo voy a poner así, aunque se vea al revés. Este es un libro que es un libro que me pareció muy interesante por el perfil con el que lo tomás a San Martín, con esta idea de biografía política. Y lo primero para preguntarte, como sabés, como te decía, nosotros somos un canal de educación y en estos días de cuarentena y en estos días en donde el aula se trasladó a las habitaciones de cada una de nuestras casas, eh, vamos a pensar siempre esta clase de entrevistas tirando hacia estrategias de educación, aunque obviamente San Martín es un tema de la escuela, es un tema de los ciudadanos y que nos convoca, pero lo primero para preguntarte es, ¿qué nos dice San Martín hoy? ¿Por qué la figura de San Martín, que es tan importante en la identidad nacional, sigue siendo tan actual? Bueno, la actualidad de San Martín varía de acuerdo a las claves de lectura eh, que se utilizan para interpelarlo. San Martín fue, como vos dijiste, colocado como héroe nacional en función de una serie de operaciones políticas e intelectuales eh, realizada por las élites, las dirigencias argentinas y también sudamericanas en el siglo XIX, en función de algo que todos los estados nacionales necesitan, que es el mito de origen. Ahí la revolución es el gran numen, podríamos decir, o el gran zócalo de identificación colectiva, y los héroes nacionales ocupan un lugar importante en la articulación de esas narrativas, que no son solamente narrativas, sino que adquieren monumentalidades distintas, ¿no? Monumentalidades a través de las estatuas, en el caso de San Martín, del ritual cívico que acompañó la repatriación de sus restos en 1880, en una batería de iniciativas monumentales y también documentales entre 1880 y el momento del centenario, y después un gran giro que se opera sobre la imagen de San Martín, la imagen de San Martín de soldado, que está, diríamos, íntimamente vinculada y reactualizada en los años 30 en la Argentina bajo el gobierno de Justo, que instituye el feriado nacional, el día de su muerte, el 17 de agosto, y luego la manera en que el nacionalismo militar petrifica, podríamos decir, o congela una imagen de San Martín que el momento del centenario de su muerte, en 1950, el Estado peronista lleva, diríamos, a una apoteosis realmente importante de su culto. A partir de allí, y es lo que yo sostengo en el libro, ¿no es cierto? San Martín va a tener una serie de lecturas, pero se convierte en un punto fijo, podríamos decir. Y sobre todo después del 55, en un punto Te fijo. hago, te hago una pequeña interrupción, pero hablabas al comienzo de las élites y pienso que la biografía de Mitre sobre San Martín es finalmente el gran momento en el que nosotros podemos considerar que San Martín queda como el padre de la patria, pero vos hay como una especie de arco iris o de abanico que va desde Mitre, que es la élite, al peronismo nacional y popular del 55. ¿Qué pasó en esos años, en esos 70 Bueno, años? está bien lo que vos decís, porque, digamos, esas narrativas que tienen que ver con el gran momento de Mitre, ¿no es cierto?, que le dedica un libro muy importante, que es San Martín, y la independencia sudamericana, que en realidad para Mitre San Martín es un vector de un objeto que para Mitre es la nación, no es San Martín en sí mismo, ¿no es cierto? Y Mitre lo que hace allí es no solamente colocar a San Martín, sino que también proyecta la revolución rioplatense en el contexto internacional y la coloca con la excepcionalidad que verdaderamente tuvo, ¿no es cierto? Que fue una revolución que nunca había sido
derrotada por las fuerzas realistas, a diferencia de otras que habían sido derrotadas y que después justamente San Martín, el gran actor que lleva a cabo ese plan continental de restablecer la libertad en Chile y después llegar a Lima y declarar la independencia en 1821. Pero la narrativa de Mitre no es la única que contribuye al San Martín del siglo XX, ¿no? A la imagen heroica de San Martín del siglo XX. Ahí hay que tener en cuenta, y vos que sos de letras lo debes saber muy bien, otro escritor muy influyente, que es el que santifica laicamente a San Martín, y es justamente Ricardo Rojas, cuando publica El Santo de la Espada, ¿no? Entonces, ese momento que es 1933 es justamente cuando, diríamos, San Martín va a ser releído, no ya en la clave erudita que lo había hecho Mitre, sino en la clave, digamos, de Rojas, y es ese San Martín el que se difunde en los años 30, en los años 40, y que luego el legado sanmartiniano pasa a ser, diríamos, custodiado por las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando el Instituto Nacional Sanmartiniano pasa a depender del Ministerio de Guerra, y es allí que el peronismo se convierte, ¿no es cierto?, porque Perón admiraba también a San Martín, aparte hay que tener en cuenta que Perón daba clases también de historia, era un gran lector de la historia argentina, y el peronismo clásico, podemos decir, es el gran, diríamos, eh, eh, multiplicador de la imagen y de la pedagogía patriótica en torno a San Martín como héroe nacional. Y después del 55, vos tenés razón, allí hay diferentes maneras de leer ese punto fijo, como yo lo llamo, ¿no es cierto? Y es justamente en los años de la resistencia peronista cuando San Martín va a estar conectado, ¿no es cierto?, con ese relato nacional, y tanto las izquierdas como las derechas van a, diríamos, tenerlo como pater fundamental, más allá de las filiaciones que cada uno haga en torno de cada sector, ¿no es cierto?, del peronismo, incluso no solamente del peronismo, lo haga después del 55. Y es por eso que el libro trae a colación un hilo conductor de esa disputa, que es justamente cuando la juventud peronista secuestra el sable corvo del Museo Histórico Nacional, y hay allí una serie de, diríamos, de operaciones y de iniciativas que buscan apropiarse de ese legado y resignificar sustantivamente esa memoria. Y es allí donde Cuando, justamente se entiende una cuestión que es muy importante, disculpame que te interrumpa, que es por el favor, traslado de los restos de Guido y cómo se completa el altar de la patria en 1966, ¿no es cierto? Que eso lo hace Onganía, y que eso se entiende en el marco de cómo el legado sanmartiniano está siendo disputado por la izquierda y la derecha argentina. cuando recién hablabas de Ricardo Rojas y El Santo de la Espada, pienso en la película que se hizo, Ujú. y hay una anécdota famosa de esa película, que es que la película, si no recuerdo mal, es de Torre Nilsson. La verdad es que puede que no sea de él, pero tengo el recuerdo de que fuera. Y los militares censuraron una parte en particular en donde San Martín salía del baño. Y pienso, claro, que nuestros santos no mean, ¿no? Y pienso cómo se construye eso en relación a la película que se hizo sobre San Martín hace unos 10 años, en donde San Martín tiene asma, está cansado, siente que el ejército lo abandona. Cómo la construcción del héroe de mármol de la década del 70 pasa a ser un héroe que se sobrepone al barro en la década del 2010.
¿no? Ujú. Sí, bueno, El Santo de la Espada, tenés razón, se estrena en 1970, ¿no? Y también ha de ubicarse, digamos, en esa larga genealogía que tiene que ver con Roja, ¿no es cierto? De ahí el título y aparte eh, fue, eh, fue una película que había un comentario en la revista Gente que decía, no satisfizo a muchos, pero había que hacerla, ¿no? Digamos, no es una gran obra de la filmografía argentina, pero esos dos actores, y sobre todo Alfredo Alcón, gran actor, por supuesto, y bueno, y también Evangelina Salazar y toda esta, digamos, esos actores que en su momento representaron a San Martín y su esposa, con esa imagen tísica, ¿no es cierto?, de remeditos, de una mujer frágil, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con las mujeres en ese momento en el mundo real, ¿no? Efectivamente, ese héroe, diríamos, los héroes en todos los lugares tienen como sucesivas capas de bronce, ¿no? Y 1970 podemos decir que ese bronce se mantiene intacto. Ahora, yo no estoy tan segura como vos de que la última película, esta Revolución que la hizo Ipiña, haya descomprimido del todo la imagen del héroe. Porque si bien es una película muy atractiva, yo cuando la vi me pareció muy atractiva en términos, diríamos, de paisaje, ¿no? El tema cordillerano es realmente muy impactante, porque el tema del cruce realmente fue monumental. Monumental en el sentido, en el momento que esta gente decide cruzar la cordillera, con las condiciones políticas que habían en ese mundo y con los recursos que tenían, que bueno, que Pueyrredón le dio lo suficiente y San Martín extrajo de los pueblos cuyanos todo lo que podía. Pero esa película también mantiene una cuestión épica, que, bueno, hay muchas películas que lo tienen, pero que no, desde mi punto de vista, no demolió, digamos, no humanizó al héroe, no lo politizó, podemos decir, porque es una película que no se hace cargo, por ejemplo, del monarquismo sanmartiniano, es una película que pone como cuestiones de color a los negros que estaban adentro del ejército, es una película que no se hace cargo de las divisiones internas políticas que había dentro de la conducción revolucionaria. No se hace cargo de los adversarios de San Martín. Digamos, todavía no tenemos una película sobre la época revolucionaria que nos muestre los claroscuros de las revoluciones políticas en este caso, en mi ¿Y, opinión, y, ¿no? y por Hay, qué crees otros, que hay, no se otras, da hay otras eso? culturas Porque cinematográficas que lo han logrado, ¿no? pero Pero, cuando uno piensa en pero en la cuando uno Argentina piensa todavía eso no. en el arte de masas, perdón que te interrumpa, pero cuando uno piensa en el arte de masas, uno piensa en el cine o en las series, más que en los libros. Si bien los libros tienen una circulación muy profunda, el libro está asociado a una cultura que no es la cultura de masas. Ujú. Entonces, ¿por qué todavía la cultura de masas no acepta a un San Martín de carne y hueso y necesitamos a un San Martín de bronce? Sí, yo coincido totalmente con vos. Creo que nuestro desarrollo cinematográfico y sobre todo las narrativas nacionales, porque lo que está de por medio es la narrativa nacional, no es tan solo porque no se puede hacer, sino porque no se puede pensar de otro modo que sobre la base de la heroicidad, ¿no? Y eso llevarlo a diferentes formatos cuesta mucho. Eh, y ese fue el objetivo de mi libro, ¿no? Distinguir el pasaje del personaje de carne y hueso al héroe y al mito. ¿Mm? Porque hay una dificultad, que el lenguaje revolucionario impone el héroe, ¿no? Digamos, no, yo cuando empecé a estudiar el tema de San Martín, yo ya había hecho un trabajo, una biografía sobre José Miguel Carrera, que había sido un adversario muy importante de San Martín, de O'Higgins y de Pueyrredón, ¿no? Y que terminó fusilado en Mendoza junto con sus hermanos en 1818 y José Miguel en 1821.
Y digamos, el tema heroico, el tema patriótico, está presente en ese momento. Entonces, supone un ejercicio y un ejercicio intelectual y al mismo tiempo de ir distinguiendo las diferentes instancias de las representaciones que hay sobre ese pasado. Y es eso lo que me terminó convenciendo de que el libro tenía que tener como dos partes muy importantes. Uno, la historia del personaje y su mundo, un mundo que cambia, Sí. y un mundo en el cual le fue, en muchas cosas le fue muy bien y en otras cosas no le fue muy bien, ¿no? Su proyecto político de la independencia fue conseguido, pero su proyecto de organizar estados independientes no fue acompañado por el azar o por la fortuna, como era el lenguaje de la época, ¿no? Y la otra parte del libro es cómo se construye el héroe y la mitología nacional. Bueno, hay un caso de un libro famoso de Terraño, que Terraño tardó muchos años en escribirlo, hablando de la cuestión política de San Martín en Europa. Cuando San Martín se va, Terraño también intenta de alguna forma darle un cariz político a ese héroe que parece apolítico, como si el héroe argentino no tuviera una extracción política, ¿no? Y Terraño trabaja sobre eso. Sí, la obra de Terraño a mí me resultó muy ilustrativa el primer libro de Terraño, el de Meitran, ¿no? Sí. Que él fundamentó muy bien eh, en el sentido de que San Martín se documentó, estudió, analizó cuál podía ser la mejor estrategia para la independencia de Sudamérica. Y también Terraño señaló oportunamente, que no podía haber independencia sin reconocimiento de las cortes europeas y de los otros estados sobre esos nuevos estados. Que eso es lo que, ¿no es cierto?, se consigue a partir de 1823 y que consiguen el reconocimiento internacional de la nueva nación por frente a la tosudez española, ¿no es cierto?, de no negociar la independencia de otro modo. Pero en el caso que a mí particularmente me interesó es esa dimensión política en San Martín es explícita, el tema del monarquismo es algo que suele, justamente por Mitre y por muchos otros, suele ser opacado, incluso por el mismo Sarmiento, ¿no es cierto? Porque como un héroe para la República iba a tener como aspiración crear una monarquía, y más con un príncipe europeo, ¿no? Entonces ahí entra como un equívoco que justamente los constructores de los relatos nacionales tienen que tratar de maniobrar, de gestionar de otro modo. Entonces hay como un velo de olvido, y esto ya es una cuestión muy clásica, ¿no es cierto?, de todas las mitologías nacionales, que el recuerdo es selectivo. No se recuerda todo, sino que se recuerda, es la selección del recuerdo. Incluso los seres humanos hacemos eso, ¿no? No podemos recordar todo. Hacemos una selección y en esa selección para San Martín dejar en suspenso el monarquismo fue una estrategia no solamente de quienes contaron su historia, sino de él mismo. Y es allí donde yo aprendí muchas cosas de San Martín. Su preocupación por la reputación patriótica y su, diríamos, atención puesta en cómo iba a ser recordado. Y allí yo señalo en el libro dos cuestiones, por lo menos, o tres, diría. Una es cómo ordena su archivo. Es decir, Mitre creyó que, digamos, cuando su yerno le entrega, Mariano Balcarce le entrega el archivo a Mitre, que está ahí en el Museo Mitre, que es una cosa maravillosa, todos creen que es todo lo que San Martín escribió. Y San Martín en 1826 ordenó y clasificó su archivo. Es decir, que él nos dejó los registros de cómo quería ser recordado. ¿Mm? Ese es un primer punto. El segundo punto es por qué San Martín, lo famoso, digamos, hay una cuestión muy famosa y una controversia enorme sobre la Carta de Lafon que publica en el libro en 1843, y yo ahí inverto
invertí un poco la pregunta. En lugar de decir si la carta era apócrifa o no apócrifa, que fue la discusión hasta prácticamente 1960 en la Argentina, que la reflotaron en el Bicentenario hasta los ecuatorianos, yo me pregunté por qué San Martín entró en contacto con Lafon. ¿Por qué quiso dejar testimonios y contarle su historia y darle documentos a un escritor, a un personaje, un francés, un capitán francés que había estado en América y que después se dispuso a escribir sus viajes por Oceanía y por América del Sur? Y ahí me encontré con una cuestión muy interesante, que es que cuando San Martín entra en contacto con Lafon, ya han empezado los procesos de escritura sobre las revoluciones hispanoamericanas, ya la figura de Bolívar ha sido rescatada y valorada en Europa porque en Caracas se han llevado a cabo los rituales fúnebres magníficos que lo habían trasladado de Jamaica cuando había fallecido en 1830 y en 1842 llegan a Caracas y se hace una gran ceremonia. Y 2 años antes habían pasado lo mismo con Napoleón, ¿no? Y en 1840, cuando los restos de Napoleón llegan y son ubicados en el Panteón, París fue una fiesta. Víctor Hugo dice en una de las partes de su libro, salió el sol, en la París gris salió el sol. Y justamente esa procesión fúnebre por el Sena y demás, eh, no debe haber sido un acontecimiento que para San Martín y su hija hayan pasado desapercibidos, ¿no? Porque él vivía en París, alternaba su vida entre París e Ivry, o Granbourg, como le quieran llamar, y es muy raro que San Martín, que frecuentaba tertulias, iba al teatro y demás, no hubiera prestado atención a ese acontecimiento político y cultural de enorme gravitación en la monarquía de Julio, la monarquía de Felipe. Entonces, ese segundo eslabón va unido con el último, que es cuando ya San Martín no solamente testó en el 44, sino lo que hizo su familia para el recuerdo de su padre, ¿no? Sobre todo su hija, que él amaba, fue un padre, podemos decir, ejemplar, ¿no es cierto? Se ocupó de ella, de que tuviera una buena educación, se preocupó con quién se casaba, vivió con ella, y ella admiraba a su padre, por supuesto. Así que solamente lo hizo fotografiar Mercedita con el daguerrotipo, que era la nueva metodología para capturar retratos, sino que cuando murió San Martín, contrató servicios para conservar el cadáver, para que no se descompusiera. Esto es un trabajo que hizo, que yo aprendí muchísimo de una antropóloga historiadora, Irina Podgorny, que justamente el tratamiento para los cadáveres célebres que se hacía en Europa en el siglo XIX tenía que ver con que no era un simple difunto, ¿no? Era un difunto célebre que luego justamente va a ser completado por parte de la familia cuando Mariano Valcárcel le entrega a Mitre ese archivo tan valorado, porque Mitre hay que tener en cuenta que Mitre era era un político, era un ensayista, quiso ser poeta con más o menos mala suerte, pero fue un historiador muy, muy importante, funda junto con López la historiografía argentina, y para Mitre la documentación era fundamental, porque seguía el método de Ranke, el método erudito, no era como López, que era más proclive a los relatos, a las impresiones de época, ¿no? Entonces, para Mitre, recibir el archivo de San Martín fue una fiesta, porque permitía documentar esa historia de la revolución rioplatense y su proyección sudamericana, y promover el culto, ¿no? Y ya cuando Mitre, antes que recibiera el archivo de Balcarce, ya había ordenado erigir una estatua ecuestre en la Plaza de Retiro, que es la misma estatua que está
que sigue hasta ahora, podemos decir que custodia este legado desde 1863 y también promueve la repatriación de sus restos, que finalmente lo completa Avellaneda en 1880. Beatriz, es súper interesante hablar con vos, porque atrás tuyo hay una biblioteca, y yo creo que toda esa biblioteca está atrás tuyo, pero también la tenés en la cabeza y seguramente en el corazón, porque hablas con esa pasión de la tipa que se engancha con un tema, de la historiadora que vive la historia en presente, como todas las historias, siempre la historia se vive en presente. Eso no es algo que vamos a descubrir en esta charla, pero te agradezco el tiempo, te pido si nos dejas una última respuesta. Como te decía al comienzo, la entrevista está apuntada a un canal de educación. San Martín es un tema de estudio, es un tema habitual de estudio, que se ve en la primaria, que se ve en la secundaria, siempre aparece San Martín. ¿Cuál sería tu consejo para los profesores que tienen que encontrar, transmitir esa pasión que estás vos contándonos ahora con este calor tan interesante sobre San Martín? ¿De qué forma podríamos tomar a esa figura que ha sido tan distanciada de nosotros, porque finalmente el mármol está a 3 metros de altura, tan distanciada de nosotros para pensarlo como la identidad argentina, como la historia argentina, como nosotros mismos hoy en día? Bueno, yo lo que diría es eh, que la mejor manera de entender a San Martín es ubicándolo en un proceso que es más que lo supera como actor individual. ¿Mm? Quien enseña historia, San Martín es un actor central de las revoluciones hispanoamericanas. Pero para justamente entender el protagonismo y el papel fundamental que tuvo, es bueno que los estudiantes y que los alumnos aprendan también la sociedad y la política y la economía en la que ese actor se movió, ¿no? Que no fue toda una hechura de un genio, ¿no? Porque en ese momento San Martín no era un genio, quería serlo, pero tuvo que lidiar con una serie de cuestiones y también tuvo una enorme capacidad para generar aliados ocasionales en esa empresa y al mismo tiempo para gestionar políticamente los recursos. Y San Martín, digamos, si vos me dijeras hoy cuál sería el recurso o su cualidad que podría ser releída y aplicada, es su capacidad de negociación para en la organización del ejército y en la política en un momento sumamente adverso y conflictivo. Él practicó la política, digamos, la política en el sentido no eh, la política en el sentido de entender una solución intermedia a las posiciones que cada uno puede tener, de transacción, ¿no es cierto?, de lo que supone la política como negociación. Y eso se puede percibir muy bien, ¿no es cierto?, tanto cuando él llega a Buenos Aires, consigue obtener y crecer en la carrera militar, tracciona para que el gobierno revolucionario redirija la estrategia de defensa a una estrategia ofensiva y consigue los recursos por parte de Pueyrredón, una vez consagrado director supremo, y es un activo promotor de la independencia de 1816. ¿Y por qué la independencia? Para él es importante esa declaración de la independencia, porque necesita, para hacer la guerra, cambiar el estatus en que esa guerra era realizada. No dejar de ser insurgente y constituirse en una nación independiente para hacer la guerra en términos, como lo planteaba el derecho de gentes, una guerra reglada. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy instructivo y además muy apasionante. Y creo que finalmente uno le escapa un poco a los próceres, ¿no? Cuando uno quiere hablar de historia, trata de pensar de otra forma. Y finalmente los próceres son como nuestros mitos griegos, ¿no? Y siempre uno puede volver a ellos y dejarse apasionar.
Muchas, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos por el interés. Chau, chau.